Hola, buen día. Hoy un video acerca del tema apostillas y legalizaciones. Decidí hacer este video porque en las últimas 3 o 4 semanas, 3 o 4 colegas tuvieron problemas, o sea, les rebotaron documentos de los diferentes gobiernos por problemas con las apostillas. Así que vamos a explicar primero qué es la apostilla en principio, algunos problemas que surgieron con las apostillas como para que por ahí los conozcan o chequeen que esto no esté mal hecho. Después qué documentos se apostillan y cómo se puede solicitar y algunas variantes que se pueden conseguir con respecto a eso. Creo que este video es muy importante por ahí para la gente que recién está empezando o para los que ya están por entregar los documentos, lo cual yo les aconsejo siempre que chequeen varias veces, le pueden preguntar a colegas, me pueden preguntar a mí, chequeen muchas veces los documentos que entregan porque se ahorran muchísimo tiempo. Si tienen tiempo no hay problema, pero si por ahí están un poco justos, es mejor checarlo 2 o 3 veces por personas que ya vivieron lo mismo, como para evitar inconvenientes, porque a veces son cosas simples y a veces son no tan simples. Yo ahora voy a explicar un poco. Bueno, primero, ¿qué es la apostilla? La apostilla solamente es un papel o algo que certifica una firma en lo que es el derecho privado internacional. O sea que es algo que todos los países que están en el convenio de la Haya tienen, o sea, uno certifica un documento y eso es válido en todos esos países. Esa es una de las preguntas que siempre me hacen. Dicen, yo apostillé para ir a España, pero ahora quiero ir a Alemania. ¿Qué hago? Es lo mismo, o sea, la apostilla es válida en todos los países que tienen el convenio de la Haya, o sea, los países de Latinoamérica están todos y Alemania está, o sea que para eso no van a tener problemas. Por ejemplo, acá yo tengo, este es mi título de especialista de neurocirujano y este es el título, que en realidad es una copia legalizada del título, tiene las firmas del Ministerio del Interior y demás acá atrás y este papel es la apostilla, que tiene como unos sellitos que en el original estaban pegados acá. Entonces eso como que va pegado y certifica que eso sea. Hoy por hoy la apostilla esta se hace solamente de forma digital, o sea que estos sellitos acá en el medio no irían incluidos. Y después, bueno, yo tengo la traducción hecha de esto y después la copia certificada de la legalización, de la traducción, perdón. Eso por ahí en lo que son copias legalizadas, yo en el Instagram mío, que está abajo en la descripción, hay una historia que guardé que dice cómo son la cadena de legalizaciones y las copias legalizadas que son importantes acá y a veces son difíciles de conseguir, son caras, bueno, ahí está todo. Esta apostilla no es siempre igual. Por ejemplo, yo nací en Perú, entonces, por ejemplo, esta es mi partida de nacimiento de Perú y la apostilla tiene esta forma. Este es otro tipo de apostillas de la Haya, que es una apostilla original, o sea, no es una apostilla electrónica, o sea, no tiene forma de comprobarse electrónicamente, pero bueno, tiene una firma original, tiene un holograma, qué sé yo, son cosas como para darle autenticidad. Eso es importante porque los notarios acá o los gobiernos no apostillan cosas que no sean originales. Entonces a veces les cuesta un poco entender, a veces uno se piensa que Alemania es todo nuevo, pero algunas cosas son muy, muy anticuados y esto es una de esas cosas que los trabajadores no entienden bien a veces, que hay apostillas electrónicas o no están acostumbrados, no saben cómo verificarlos y a veces les rebotan los documentos por ese motivo, lo cual es una gran pérdida de tiempo, obviamente. Bueno, voy a explicar 2 o 3 situaciones que sucedieron las últimas semanas. No voy a dar ni los nombres ni tampoco los estados donde sucedió, como para por ahí un poco de protección de datos. Pero lo que sucedió es lo siguiente. A un colega pasó que la cadena de nombres estaba mal escrita. ¿Qué quiere decir? La apostilla certifica la firma que se encuentra detrás del título en general, o la firma que firma el título. ¿Qué pasa? Si la persona que aparece en la postilla no es la misma que está en el título o no está en el título, que fue eso lo que pasó, o sea, la postilla decía un nombre y el título, ese nombre no estaba en el título en ningún lado, entonces se lo rebotaron y le dijeron que la postilla era falsa. Entonces, nada, eso fue un error, creo que del Colegio de Escribanos o del Ministerio del Exterior de Argentina, y nada, hay que hacer de nuevo la postilla, lo cual es una gran pérdida de tiempo, obviamente. Después, ¿qué es lo que se apostilla? Esto es lo mismo que decía. En otro caso, en otro estado, a una médica pasó que le rebotaron la apostilla porque el trabajador que estaba ahí, Beamte se llama acá,
básicamente no sabía esto y le dijo que la firma que estaba no es la misma que estaba en la firma del certificado, pero en realidad la apostilla no certifica la firma del certificado, sino la última firma de la cadena, que sería la firma, en este caso, del Ministerio del Exterior o del Ministerio del Interior. Perdón, sería del Ministerio del Interior o del Ministerio de Salud, depende de quién sea el que lo firma. Entonces, no está el título, por ejemplo, del decano, del rector, sino el título del empleado del Ministerio de Salud que firmó, que certificó que la firma del rector era verdadera. Entonces es como una cadena de autenticaciones. Y esto, bueno, no estaba en claro, entonces se lo rebotaron. Entonces hay que mandar una carta, explicar esto. Esto no es infrecuente acá en Alemania, no se piensen que todo funciona bien, porque no es así. A mí, por ejemplo, una vez me rebotaron el certificado de ética, porque el certificado de ética, por lo menos en Argentina, en el Ministerio de Salud, no dice certificado de ética arriba, pero dice lo que tiene que decir, que uno no tiene sanciones en los últimos 5 años y demás, pero como no decía certificado de ética, me lo rebotaron. Entonces tuve que mandar un mail y explicar que ese era el certificado de ética, que contenía lo que ellos querían y bueno, pasó, pero bueno, cuesta tiempo. Otro problema que tuvo otro doctor es que hizo una legalización en el Ministerio del Exterior y se pensó que eso era una apostilla de la Haya y no es lo mismo. Por eso digo siempre comprobar 2 o 3 veces los documentos. ¿Qué pasa? Estas legalizaciones sirven, por ejemplo, si uno hace una legalización del título en Argentina para trabajar en Brasil, como está dentro del convenio del Mercosur, uno puede utilizar eso dentro de ese país, o si uno hace una legalización del título para un país que está fuera del convenio de la Haya, eso también se puede hacer, que también es una autentificación de esa firma, pero no sirve, o sea, no es el convenio de la Haya. Entonces, básicamente se lo rebotaron porque básicamente tenía una legalización nomás y no era la apostilla, entonces se lo rebotaron y lo tuvo que volver a hacer. Pero bueno, esa es otra cuestión, por eso hay que revisar 2 o 3 veces los documentos. Bueno, vamos al tercer punto, que es qué cosas se apostillan. Hay cosas que seguro se apostillan y otras cosas que si uno las apostilla mejor para tener seguridad. Pero la realidad es que no es que se necesitan apostilladas. Por ejemplo, los certificados de trabajo, esos se pueden apostillar, les puedo explicar cómo, pero no es 100% necesario tenerlos apostillados. Vamos, entonces, la partida de nacimiento siempre va apostillada, eso siempre hay que hacerlo. Con los antecedentes penales, eso hay que tener como cuidado porque los antecedentes penales, por lo menos en Argentina, vienen de forma electrónica. O sea, es un papel que uno lo tiene que imprimir, lo recibe por mail y tiene una firma electrónica, que esa firma electrónica se puede apostillar. ¿Qué pasa? Uno hace los antecedentes penales electrónicos, hace la apostilla electrónica, todo bien hasta ahí, y después cuando lo manda acá, y uno quiere hacer una copia legalizada de eso, o sea, uno hace la traducción y hace una copia legalizada, no se lo quieren legalizar porque no tiene una firma hecha en lapicera, básicamente. Entonces, ahí lo que uno tiene que hacer es hacer la traducción y entregar un original, que en realidad no es un original, sino es una impresión de eso y pasa en general. Puede pasar, y ha pasado, que el Beamte, el trabajador de ahí, le diga, no, mira, esto no pasa porque en realidad no es una copia de un original. Y bueno, uno tiene que explicarle que en realidad no existe un original, sino que es algo digital y bueno, nada, suele pasar. Eso me pasó a mí, por ejemplo, que es otro caso que pasa a veces, es que, por ejemplo, la partida de nacimiento en realidad no es una partida, sino que es una copia de un libro de actas que está en un determinado lugar. O sea, uno siempre tiene una copia del libro de actas. Lo mismo pasa con el matrimonio. Entonces, a veces cuesta hacerles entender que no es una fotocopia, o sea, no es una traducción de una fotocopia, sino que es una fotocopia de un original autenticado. Y bueno, nada, cuesta explicarlo, pero a veces puede haber problemas con eso también. Después otra cosa que sí o sí hay que tener autenticada o apostillada es el título de especialista, tanto el título de especialista como el título de médico. El analítico, eso también siempre lo piden, y en caso de uno hacer la homologación directa, también hay que hacer el programa, tiene que estar apostillado por la Haya. Después otros documentos, esto es lo que yo decía, otros documentos se pueden apostillar, por ejemplo, los trabajos o los antecedentes que uno haya tenido. Por ahí para la revalidación de la especialidad esto es importante. Hay un video que es solo de especialidades que por ahí les recomendaría que los miren si van a hacer alguna homologación en el futuro de una especialidad, que uno puede homologar
por ejemplo, o apostillar antecedentes de cirugías o cantidad de procedimientos que haya hecho u horas de trabajo. Eso por ahí no es 100% necesario, no es un requisito, pero por ahí yo creo que es algo que uno le da como más validez a lo que uno está entregando. En ese caso, hay que hacer como una especie de cadenas de firmas. Tiene primero que firmarlo el jefe del servicio donde uno trabaja, después ese jefe tiene que tener la firma en el colegio de médicos, por lo menos en Argentina funciona así, que siempre la tienen registrada ahí, y después del colegio de médicos tiene que firmarlo alguien, que por lo general está en el colegio de médicos central, lo que es provincia de Buenos Aires por lo menos, que tiene la firma autenticada en el Ministerio del Interior o del Exterior directamente, y aún ahí ya obtiene la apostilla. Bueno, es toda una cadena y una pérdida de tiempo grande, pero bueno, se puede hacer, no es imposible. Bueno, ¿cómo solicitarla? No voy a entrar mucho en detalle de cómo es el procedimiento para solicitarlo, porque la verdad que está muy bien explicado en el Ministerio del Exterior de cada país. En algunos países, como por ejemplo Venezuela, ha cambiado en los últimos años muchas veces la forma, así que ojo, tener en cuenta eso porque hay varias diferentes apostillas, depende de cuando uno lo haya hecho. Pero bueno, después, algunas cosas que han tenido problemas es cómo pagar la apostilla esa cuando uno está en el exterior, porque por lo menos en Argentina lo que es trámites a distancia le genera un volante electrónico de pago, y eso, si uno no tiene la cuenta abierta en Argentina, no lo puede pagar. Entonces es tan fácil como agarrar y cuando uno inicia la apostilla, la puede hacer a nombre de otra persona, no la apostilla, sino el que genera la apostilla, el trámite a distancia, y después apostillar el nombre que corresponde. Entonces de esa forma el BEP se genera automáticamente y va a la cuenta de la persona que está en Argentina, por ejemplo. Después, otra forma que es muy importante, que muchos por ahí no saben, es en el colegio de escribanos. Eso es más rápido y es más caro, no sé cuánto vale ahora, pero valía en su momento como 3 veces más caro. Pero en el Ministerio del Exterior ahora se hace de forma digital y tarda un tiempo, o sea, tarda unas 4 semanitas hasta que te responden, siempre y cuando, por ejemplo, si la firma es digital es más rápido, si la firma es manual, tarda varias semanas largas hasta que te responden eso. Entonces el colegio de escribano es mucho más rápido, es un poco más caro. Eso en cada capital de cada provincia hay una delegación que eso se puede hacer. Pero no todos los documentos se pueden hacer por esa vía, porque el colegio de escribanos a veces no tiene los sistemas para autenticar determinados tipos de firmas digitales. Entonces nada, se puede hacer, pero no con todos los documentos. Y después existen también gestores o empresas que obviamente te cobran por hacer este trabajo, que a veces conviene, porque se pierde muchísimo tiempo haciendo estas apostillas. La verdad, es una pérdida de tiempo grande, pero lamentablemente nada, hay que hacerlo, es un requisito más, así que no queda otra alternativa muchas veces. Bueno, resumiendo, lo más importante del video es que tengan en cuenta de controlar varias veces los documentos que entregan. Yo personalmente nunca controlé una apostilla, no tuve problemas con eso, pero si hubiese habido algo mal en la apostilla, nada, hubiese tenido problemas. Nada, siempre controlar que el nombre que figura en la apostilla esté en el documento original, y nada, tratar de tener cuidado y de apostillar la mayor cantidad de documentos que puedan. Estos son obligatorios y siempre los piden apostillados. Los antecedentes laborales no es necesario, pero por ello creo que da más seguridad o más veracidad al documento que uno está entregando. Por lo menos yo ahora tengo que presentar la reválida de mi especialidad como neurocirujano acá en Bayern, y por ejemplo acá solamente el título tiene que estar apostillado, los antecedentes laborales no. Pero bueno, eso ya es un poco, varía de estado a estado, así que eso hay que preguntar en cada paso que uno hace. Así que bueno, espero que les haya servido. Es un poco largo el video, un poco confuso, pero me parece que es importante tener estos aspectos en cuenta. Bueno, muchas gracias.